Agradecemos a todos su asistencia y le damos la bienvenida al licenciado José Daniel Vázquez Millán, quien es especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, cuenta con carrera de abogado con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho, especialista certificado en Compliance Empresarial y Penal por la Universidad Panamericana. También ha sido docente en diversas universidades, ha publicado diversos artículos en materia civil, penal, legislativa y constitucional en algunas revistas. Bienvenido, licenciado Daniel Vázquez. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Vamos a exponer, les voy a exponer algunas ideas que les pueden servir de algo en materia de esta reforma que existió en la Ciudad de México y que tal vez pudiera pues replicarse en algunas entidades de la República. Para que puedan tomar nota y tomar los elementos que les puedan servir. El 7 de junio de este año, de 2021, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto de reformas al Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? En este decreto de reformas hubieron unos cambios en materia entre otros, en materia de los directores y los administradores de las asociaciones civiles para la Ciudad de México. Hubo muchos cambios, pero el que nos interesa a nosotros es el cambio que hubo en el artículo 256 del Código Penal. Este artículo está enclavado en uno de los títulos del Código Penal de la Ciudad de México que se denomina delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos, ¿no? Este artículo lo que modificó fue que para efectos del Código Penal se considera como servidor o servidora pública en la Ciudad de México pues a toda persona que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, ¿no? Esto evidentemente pues impacta o va a impactar pues en todas aquellas asociaciones. No dice sociedades civiles, dice asociaciones. Va a impactar pues en la administración y en la conducción de las asociaciones civiles, pues que reciban este tipo de recursos. Son recursos públicos, no recursos privados, ¿no? Se refiere a las asociaciones que reciban recursos públicos. Por ejemplo, programas sociales, a nivel de municipal, a nivel estatal, a nivel federal, no distingue, ¿no? Bueno, a nivel municipal no en Ciudad de México, porque en Ciudad de México son alcaldías, ¿no? En algunos estados son municipios. Entonces, aquí lo enclavaron primero asignándoles una calidad específica, como asemejándolos a servidores públicos, y después, en ese mismo artículo 256, pues diseñaron el delito de corrupción, ¿no? Y este delito señala que comete el delito de corrupción el servidor público, le hace los administradores y los directores de una asociación civil que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley les impone o se abstenga de realizar lo que la ley prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económico, para sí o a favor de un tercero. Esto quiere decir que cualquier director o administrador de una asociación civil que reciba fondos, recursos y apoyos públicos, realice o deje de realizar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga lo que la ley le prohíbe para obtener ese beneficio indebido de cualquier naturaleza,
para sí o favor un tercero. Esto es muy genérico porque un administrador o un director de una asociación civil, como es un administrador de bienes ajenos, pues tiene un sinnúmero de obligaciones y hay un sinnúmero de prohibiciones en relación al ejercicio de su encargo, ¿no? Hay N número de obligaciones y prohibiciones en el Código Civil de la Ciudad de México, en las leyes administrativas, ¿no? Por ejemplo, de establecimientos mercantiles, en las leyes de protección de datos personales, en las leyes federal del trabajo, si se dedican a la actividad o a la rama que se dediquen, pues hay también regulaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, pues hay asociaciones civiles que constituyen y tienen colegios, ¿no? Tienen colegios o tienen algún otro objeto. Hay muchos objetos, ¿no? Que sin ánimo de lucro realicen ciertas actividades, ¿no? Y por ejemplo, si fuera una escuela constituida en asociación civil, pues tiene que también cumplir con normas, por ejemplo, la Ley General de Educación, la Ley de Educación de la Ciudad de México y una serie de normas, ¿no? Entonces, es muy amplio, eh, la descripción de este artículo 256 que señala el que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir. Primero tiene que ser una ley, no un reglamento, no un acuerdo, no una disposición administrativa general, sino tiene que ser una obligación establecida en la ley, ¿no? No distingue ni establece qué tipo de ley. Si es una ley general, si es una ley federal, si es una ley de la Ciudad de México, ¿no? Son leyes diferentes, tienen rangos diferentes, son expedidas por autoridades diferentes, pero no distingue cuál ley, nada más lo que la ley, no cumplir con lo que la ley le impone. Bueno, si sacáramos las obligaciones de que tiene de un administrador o un director de una asociación civil, pues son inmensas, ¿no? Todas las obligaciones que vienen para los administradores de bienes ajenos en el Código Civil, todas las responsabilidades y las obligaciones que vienen pues, en todas las leyes, ¿no? Lavado de dinero, protección civil, establecimientos mercantiles, propiedad industrial, derechos de autor, etcétera, ¿no? Verificación administrativa, o sea, es inmenso el espectro que se crea para determinar si se viola o no se viola una ley de esta naturaleza, ¿no? Y luego dice, se abstenga de realizar lo que le prohíbe para obtener un beneficio indebido o de cualquier naturaleza para sí o para un tercero, ¿no? Entonces, pero aquí lo delicado de esta situación es que la intención fue pues equipararlos a servidores públicos para que encuadraran en el delito de corrupción, ¿no? Esto no es un tema aislado. Este tema está relacionado con la reforma constitucional que existió en materia que creó el sistema nacional de corrupción. Este sistema nacional de corrupción fue creado mediante una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, ¿no? En el 27 de mayo de 2015 se modifica la Constitución, específicamente el artículo 113 de la Constitución, y en ese artículo 113 se ordena la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y dentro de ese Sistema Nacional Anticorrupción, en ese artículo, en el último párrafo del artículo 113, se establece que las entidades federativas establecerán sistemas locales de anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta reforma publicada el 27 de mayo de 2015, de reforma a la Constitución General de la República, se crea una coordinación en materia de anticorrupción, ¿no? Y se crea una ley, se crean diferentes leyes para reglamentar esta reforma constitucional. Se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y entre otras, ¿no? Pero vámonos a lo concreto. ¿Para qué nos sirve? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? Pues aquí aquí me parece que hay una pues extralimitación en la delimitación de otorgarle la calidad de servidor público a un administrador o a un director de una asociación civil de manera tan genérica. Si la intención fue asemejarlos a esta figura para que encuadraran y pudieran ser perseguidos por el delito de corrupción, pues se hubiera limitado a determinar que era servidor público para efectos del delito de corrupción. Sin embargo, les voy a compartir pantalla, la reforma fue más allá. La reforma fue más allá y me parece que aquí habría que revisar esta delimitación porque este artículo 256 no, les voy a compartir pantalla. Este artículo 256 no limitó el carácter de servidor público al director o al administrador de la asociación civil, no lo limitó al delito de corrupción, sino si se fijan, aquí señala para efectos de este código. O sea, para efectos de este código, pues es para todo el código, no solo para el delito de corrupción. Y en el Código Penal, pues hay un sinfín de tipos penales que se refieren a los servidores públicos, ¿no? Entonces, sería un poco difícil encuadrarlos en todos porque pues en algunos no se cubrirían con todos los requisitos que se requieren. Por ejemplo, un particular no va a tener el mando de la fuerza pública, cosas así, pero al estar esto tan abierto, eh, se refiere para todos los delitos que hay en el Código Penal de la Ciudad de México, del Distrito Federal aplicable en la Ciudad de México, y no solo los de corrupción. O sea, hay un sinnúmero está el de enriquecimiento ilícito, está muchísimos, ¿no? Ejercicio ilegal, abandono del servicio público, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 259 se comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público, el servidor público que se asemeja al administrador y al director de una asociación civil, por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia, a la cual tenga acceso, de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo. Bueno, y así un sinnúmero de delitos, ¿no? O sea, no se limita mire, comete el ejercicio de abusivo de funciones el servidor público. Si en términos de este artículo del 256, la intención era que nada más para el delito de corrupción, pero aquí al señalar para los efectos de este código, pues se creó una incertidumbre muy grande porque en muchas partes del Código Penal se establecen este tipo de delitos para los servidores públicos, entendiendo por servidor público a toda persona que tenga la dirección o administración de una asociación civil. Entonces se crea se abre una posibilidad muy amplia de poder intentar encuadrar y perseguir a los directivos y a los administradores de las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, aquí el tema es que, como les dije,
aquí el tema es que esto no es aislado. Esto depende de la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional de Anticorrupción, publicado el 27 de mayo de 2015, creado en el artículo 113. Ahora, ¿qué podríamos decir de esta situación? La verdad, la Constitución General de la República, en los artículos 108 y 109, pues establece qué se entiende por servidor público, ¿no? Establece, se los voy a compartir, establece una definición de servidor público, ¿no? Miren, el artículo 108 dice, para los efectos de las responsabilidades de este título, o sea, dentro de para todo este título, que es el título cuarto, que son las responsabilidades de los servidores públicos, de los particulares vinculados con las faltas administrativas. O sea, el título cuarto de la Constitución distingue entre los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas en hechos de corrupción. No los mezcla. O sea, no dice que no señala que los particulares se van a asemejar a servidores públicos, los distingue. Unos son los servidores públicos y otros son los particulares. Entonces aquí el artículo 108 establece de la Constitución que para los efectos de las responsabilidades que habló este título, dentro del cual entra el Sistema Nacional Anticorrupción, se entiende quiénes son. Y aquí no señala en ninguna parte a los particulares, ¿no? Que se les asemeje a servidores públicos. Al contrario, incluso en la 1, 2, 3, en el cuarto párrafo de este artículo 108, establece las constituciones de las entidades federativas precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos, a quien desempeñan un empleo, cargo, comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. No habla de los particulares, habla a los que tengan un empleo, cargo, comisión, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México. En ningún momento señala que sean particulares que obtengan recursos o apoyos públicos, ¿no? Entonces, esta definición de servidores públicos para efecto del tema anticorrupción, pues tendría que ser respetada, ¿no? Tendría que ser respetada y bajo estos argumentos, pues pudiera existir tal vez, analizándolo con detalle, una extralimitación de ese artículo del Código Penal que los mezcla y los asemeja a servidores públicos, porque la Constitución en este artículo 108 en ningún momento señala que los servidores públicos, que los particulares pueden asemejarse a servidores públicos. Al contrario, señala específicamente quiénes son servidores públicos para efectos del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en ninguna parte señala que sean los particulares, y que se les asemeje a servidores públicos. Al contrario, los distingue. Aquí están, miren, de las responsabilidades de los servidores públicos, de los particulares vinculados. O sea, es distinto. La Constitución los distingue. Y luego acá dice, ¿quiénes son servidores públicos? Miren, se reputarán como servidores públicos y en ninguna parte señala a los particulares. Eso es a nivel federal. Y a nivel local, las constituciones de las entidades federativas precisarán, dice, pero en los términos del primer párrafo de este artículo, ¿qué quiere decir? Pues que son los de acá arriba, no los particulares, ¿no? Sino aquellos que desempeñen un empleo o cargo, comisión de cualquier naturaleza, pues en el gobierno. Y es evidente que
que los administradores o directores de las asociaciones civiles que no desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, pues no deben de tener el carácter de servicios públicos, ¿no? Entonces, aquí, el artículo 109 de la Constitución también señala quiénes son los servidores, distingue a los servidores públicos y de los particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado. O sea, no es que los particulares no puedan incurrir en una responsabilidad administrativa por hechos de corrupción. Lo que es y lo que señala la Constitución es que distingue. Unos son los servidores públicos y otros son los particulares que incurran en responsabilidades administrativas por hechos de corrupción, pero se distingue, ¿no? En ninguna parte del artículo 108, del artículo 109 o del artículo 113 de la Constitución se permite que se mezclen y que se semejen los particulares a servidores públicos por el simple hecho de recibir recursos, de públicos, ¿no? Entonces, tampoco el artículo 113 es el que regula el Sistema Nacional de Corrupción, Anticorrupción, y que este es el 113, y en ninguna parte de su texto permite que se asemeje al servidor público, un particular a un servidor público. Este título de la Constitución los distingue, entonces pudiera interpretarse que pudo haber existido una extralimitación. Al final eso será determinado por un tribunal, pero parecería que este artículo del Código Penal se extralimitó al asemejar, al mezclar el carácter de particular, de administrador director a servidor público, y permitir que se le pudieran imputar en número de conductas omisivas y activas por haberlos asemejado como servidores públicos. O sea, muchos están hablando de que están con el pendiente, pues de que por el tema de corrupción, pero no solo es eso, son todos los demás delitos que en donde se asemejan, que se señalan para los servidores públicos, ¿no? Entonces aquí lo interesante debería ser hacer un ejercicio, como se trata de un sistema nacional anticorrupción y hay una ley general correspondiente, la característica de las leyes generales es que fijan las bases generales para que las entidades federativas puedan legislar. Si el Código Penal va en contra o sobrepasa o contradice esta ley general y la Constitución, pues podría analizarse y estudiarse si pudiera llegar a tener un vicio de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, ¿no? Porque este tipo de leyes generales son leyes especiales que coordinan en toda la República una materia determinada. A diferencia de las leyes federales que solo se aplican a la federación y las leyes locales que solo se aplican a los estados, hay leyes que son generales. Estas leyes que son generales están reguladas en la Constitución, regulan no solo la federación, sino regulan la federación, los estados y los municipios, ¿no? Entonces, en este tipo de materias donde hay una ley general, pues los códigos locales, como el de la Ciudad de México, tendría que estar acorde con esa ley general y con la Constitución, ¿no? Entonces, parecería que pudiera haber una extralimitación de este código, incluso derivado de esta situación, pues diversas asociaciones civiles han estado presionando y dentro de esto, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hay noticia en los medios de que presentó una acción de inconstitucionalidad en julio de 2021, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad, pues es un medio de defensa constitucional en donde la Comisión de Derechos Humanos impugna y ataca la ley o la reforma a efecto de que la Suprema Corte determine si esa norma
está acorde con la Constitución o no es acorde con la Constitución. Si está acorde con la Constitución, con los tratados internacionales y con la ley general, ¿no? Entonces, de lo que hay en medios, pues es que esa acción de inconstitucionalidad fue presentada en contra de estos artículos, ¿no? Entre otras cosas, la noticia que hay es que en esta acción de inconstitucionalidad se alega que esta equiparación a servidores públicos es inconstitucional porque viola el artículo 108, que ya les comenté, en donde establece específicamente quiénes son los servidores públicos y en donde no están los particulares, ¿no? También alegan que se limita el derecho a la asociación de los directores y los administradores, violando diversas normas internacionales y la Constitución, ¿no? Que establece la libre asociación, la libre conformación y la libertad de trabajo, ¿no? La libertad de trabajo. O sea, el artículo 5º constitucional establece que yo puedo dedicarme a lo que yo quiera siendo lícito, ¿no? Entonces, aquí, pues habría que estar atentos para el caso de que esta reforma se pudiera replicar en otras partes y de cierta manera concientizar cuando esté el proceso legislativo en diversas partes, mostrar esto, ¿no? Mostrar esta situación, pues que la propia Constitución no permite mezclar y equiparar a un particular a un servidor público, ¿no? Entonces, esta situación, pues sí pudiera generar inseguridad y pudiera inhibir a los administradores y a los directores de obtener recursos, ¿no? Porque muchas asociaciones civiles pues reciben recursos públicos de programas sociales, de concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues podría inhibir a este tipo de personas y tratar pues, de ir limitando la posibilidad de obtener estos recursos, ¿no? Y voltearse a la iniciativa privada, ¿no? Porque eso no aplica para la iniciativa privada. Entonces, pero sí es un poco, sí es interesante pues analizar si va en contra o no va en contra. De entrada, como les digo, el artículo 108, el 109 y el 113 de la Constitución dividen y distinguen claramente lo que es un servidor público y lo que es un particular relacionado con una falta administrativa. Lo mismo la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, parece que pudiera argumentarse que este artículo pues sí excede ¿cómo se llama? El artículo 8, el artículo 108, 109 y 113 de la Constitución. Ya habrá, dependiendo de la respuesta y del resultado, en caso de que avance la acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos, pues habrá una definición de la Suprema Corte en cuanto a que si es constitucional o no. Si se alcanza una votación especial por parte de los ministros y se declara inconstitucional, dentro de ese procedimiento constitucional, se podrá expulsar del sistema jurídico esa norma y ya no se le podrá aplicar a nadie, ¿no? Pero si no se alcanza esa votación especial que establece el artículo 105 constitucional y hay una ley reglamentaria del artículo 105 constitucional que regula las acciones de inconstitucionalidad, si no hay esta declaración, pues se la pueden aplicar a cualquier persona, mientras administrador o director, mientras no se declare su inconstitucionalidad, ¿no? Los particulares pues tienen diversos medios de defensa en contra pues, de este tipo de normas, como el amparo, ¿no? Como el amparo, existe también una figura reconocida a partir de la reforma
de junio de 2011 en la Constitución, que es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. También sentencias de la Corte Interamericana que regulan el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que implica que la autoridad está obligada a inaplicar, la autoridad judicial está obligada a inaplicar los artículos que pudieran considerar que son contrarios a la Constitución o a los tratados internacionales, ¿no? Entonces, los particulares tienen diversos medios de defensa. El más poderoso, pues, es el juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo, en donde, pues, el artículo 107 de la Ley de Amparo permite alegar la inconstitucionalidad de estas normas en dos momentos. El primer momento, cuando a partir de la entrada en vigor, 30 días ya se pasaron, o a partir del primer acto de aplicación, 15 días. En el momento que les apliquen el artículo, en ese momento tendrán 15 días para alegar la inconstitucionalidad por medio de un juicio de amparo, ¿no? Otro de otras formas en la que la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil podrían intervenir es en el tema de una figura que se llama amicus curiae, que se denomina los amigos de la corte. Esta es una figura que cualquier tercero que podría resultar interesado en dar una opinión en relación a ese tema, se puede presentar un escrito a la Suprema Corte y hacer valer argumentos en pro o en contra de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Argumentos que en su momento tomaron en cuenta la Suprema Corte de Justicia, pero este amicus curiae, que son terceros que interesados en uno u otro sentido, a pesar de no ser parte dentro del juicio, ellos pueden presentar sus opiniones ante la Suprema Corte. Es otro de los elementos que se pueden hacer, se pueden presentar al tribunal, ¿no? A la Suprema Corte. Entonces, pues tienen el control de convencionalidad, el control difuso de constitucionalidad, tienen el amparo, tienen el amicus curiae, para la defensa de estos intereses. Esta reforma, pues no solo está relacionada con el Sistema Nacional Anticorrupción, sino también está, pues de cierta manera, encuadrada en una idea corriente más grande, porque también hubo reformas en el Código Nacional de Procedimientos Penales 2014-2016, en donde pues se establece la responsabilidad de las personas morales, dentro del cual entra una asociación civil, entran incluso fundaciones, instituciones de asistencia privada, ¿no? Empresas, ¿no? En donde se establece que incluso puede llegar a la liquidación y a la extinción de una persona moral, como una fundación, una asociación, una sociedad civil, una empresa, una sociedad anónima, etcétera, etcétera, ¿no? En ciertos aspectos que se regulan en el Código Nacional. Entonces, que como ven, pues no solo es ese artículo, o sea, no solo hay que poner atención a ese artículo, sino hay que poner atención pues a todo el sistema, porque pues una asociación civil no solo está sujeta a las leyes locales, en este caso de la Ciudad de México, sino está sujeta también a leyes generales en todo el país y a leyes federales, ¿no? Y en diversas leyes se establecen responsabilidades de tipo administrativo, de tipo penal, de tipo civil, de tipo laboral, de tipo asistencial. Hay muchas responsabilidades, ¿no? Yo cada que hablo sobre tema de administradores, pues insisto y reitero que son administradores de bienes ajenos, ¿no? Y que su responsabilidad es totalmente agravada. Entonces, son algunas ideas que yo les puedo compartir. Hay mucho más que hablar, pero pues para no quitarles mucho tiempo, son unas reflexiones de que estén atentos a lo que pudiera seguir avanzando en una corriente de esta naturaleza, ¿no?
en donde pues, tienen estos elementos para poder alzar la voz, siempre de manera respetuosa, y al final, pues quien tendrá la última palabra, pues será los tribunales, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Hola, compañero presidente, tu ¿Cómo servidora Rosa. está? Con el gusto de saludarte. Entré un poquito tarde porque salí muy tardecito de la oficina. Yo creo que la hora en lo personal no me ayudó mucho. Sí, yo creo que vamos a hacerlo en otro horario, ¿verdad? Sí, pero te estoy escuchando, no había prendido mi cámara, pero ya tenía ratito escuchándote. Fíjate Sí. que sí es muy desalentante para los patronatos que tienen la buena voluntad de ayudar todas las reformas que están saliendo. Y tu plática hoy pues nos abre un poquito el panorama de, de que hay elementos aún para levantar la voz. Te felicito. Siempre eres muy claro, siempre es muy sencillo para hablar. Usas palabras entendibles para todo el contexto que es los patronatos y los directivos que tenemos diferentes disciplinas profesionales, incluso a veces no profesionales de oficios, y tus pláticas siempre son muy amenas porque lo haces como plática precisamente. Felicitarte y darte las gracias. Por aquí estoy viendo a mis compañeros de la Junta de Asistencia Privada, algunos tuvieron la oportunidad de crecer en sus conocimientos para hacerlos llegar a su vez en los patronatos que nosotros asesoramos. Claro. No, pues muchas gracias, mi querida Sio. Mira, aquí el tema es que lo que se pudiera hacer es que yo ya lo habíamos comentado y lo hemos comentado, también lo comenté con un colega, compañero de la Junta de Yucatán, ¿no? Ya platicamos de la necesidad de que pudiera existir, hay un vacío en temas de organizaciones de la sociedad civil y de las fundaciones, ¿no? Que en el caso son lo que nos atañen, de una agenda legislativa. No, me parece que debería de haber una agenda legislativa nacional en materia para que permita revisar toda la legislación que existe respecto a las fundaciones, a las asociaciones y a todas las organizaciones de la sociedad civil que con todos sus esfuerzos ponen su capital, ponen su vida, ponen al voluntariado en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es necesario que hubiera una agenda legislativa nacional, porque la materia de la materia de la asistencia privada es una materia general. ¿Qué quiere decir? No es solo federal, no es solo local, sino es general. Este tipo de leyes, todas las leyes generales, pero la connotación de general en este rubro quiere decir que se refiere a una coordinación de toda la República, federación, estados, municipios, alcaldías, todo. Entonces, me parece que ahí tendríamos que avanzar en la CONAHAP con la creación de una agenda legislativa en donde revisemos desde la ley general, la ley de asistencia social, todas las leyes generales y federales que hay en la materia, todas las leyes de los estados que hay en la materia y propongamos un programa de trabajo, ¿no? Si bien tiene que haber controles, porque, repito, son administradores de bienes ajenos, es un patrimonio ajeno que tiene un fin público, ¿no? Ayudar a ciertos beneficiarios. Me parece que tendría que haber una correspondencia y un reconocimiento de la labor que hacen, ¿no? O sea, lo repito, ponemos el dinero, ponemos a las personas, ponemos nuestra vida, ayudamos a la gente,
pues debería de haber una política legislativa acorde al tipo de actividad que están realizando, ¿no? En materia legislativa, pues hay diferentes políticas legislativas, ¿no? Hay políticas legislativas represivas, inquisidoras, hay políticas legislativas más amables, ¿no? Hay políticas legislativas que señalan, si no cumples, te castigo. Hay políticas legislativas que señalan, si cumples, te beneficio, ¿no? Son políticas legislativas diferentes, ¿no? Entonces, me parece que sería una buena iniciativa que de las instituciones, de las fundaciones, de las asociaciones civiles y demás organismos de la sociedad civil, que pudiéramos empezar a crear y a esbozar una política legislativa en la materia. No, yo no la conozco. Sí, fíjate que desde hace mucho estábamos programando, por ejemplo, ahorita en el aspecto fiscal, sí, acercarnos al Congreso y acercarnos a las autoridades federales para lograr algo en conjunto. Tú como presidente yo creo que ya estás enterado. Y por una y mil cosas, la pandemia y etcétera, desde febrero del año pasado, del 2020, teníamos programado, o sea, desde el 19 programamos para febrero del 2020 y se postergó por todas las circunstancias nacionales y mundial. Claro. Y entonces, cada vez me da más miedo de veras ver cómo los patronos a veces andan saltando las responsabilidades que no les tocan y que a veces como presidenta de la Junta pues me ha tocado acercarme a autoridades para buscar vinculaciones de apoyo para las instituciones y y la verdad es que a veces hay apatía de las mismas autoridades. Entonces ahorita, por ejemplo, todas las reformas fiscales me asustan porque desalientan al voluntariado. Y eso es muy triste. He tenido patronos que sí dicen, si voy al final a responder hasta con mi patrimonio por ayudar, mejor no le entro. Entonces, urge hacer ese acercamiento como con AJAP, que somos los que tenemos de alguna manera la voz y que lamentablemente... Yo podría ahí apoyar porque ya les he comentado que estuve en tiempo como asesor en la Cámara de Diputados en materia constitucional y legislativa y nos encargábamos de este tipo de temas, ¿no? De las políticas legislativas. Entonces, pudiéramos generar, es que la política es más allá de lo fiscal. O sea, hay un número de leyes que regulan a una fundación y a una asociación civil, ¿no? Y a las demás organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Debería de haber una política deberíamos tener un grupo de trabajo, que sé que lo hay, trabajando en coordinar, primero hacer una recapitulación de todo lo que hay, tratados internacionales, la Constitución, las leyes generales, las leyes federales, las leyes de los estados, que regulan todo este sistema, y a lo mejor crear, en caso que sea conveniente, respetando las particularidades de cada estado, un sistema nacional de asistencia, ¿no? De asistencia social, que nos pudiera coordinar a todos, ¿no? Y que la política legislativa pudiera ser, valorarlo, pudiera ser si cumples, te premio, ¿no? A diferencia de otras políticas si incumples, te castigo. Son políticas legislativas distintas, ¿no? Entonces, me parece que la política legislativa debe ser acorde al tipo de materia y tipo de personas. Sí hay abusos. O sea, debe haber controles, ¿no? Porque al final, pues, son bienes ajenos, es una utilidad pública lo que hacen, y hay beneficiarios que las juntas pues deben de proteger, ¿no? Proteger, por ejemplo, en fundaciones, ¿no? La voluntad del fundador, y la continuidad de la fundación, y a los beneficiarios, ¿no?
o sea, sí ha llegado a haber abusos, ¿no? Pero aún así, pues sí deberíamos de tener ese trabajo para mejorar nuestra política, ¿no? Nuestra política legislativa y ya ir empujando a la posible creación de un sistema nacional de asistencia privada, ¿no? Así es. Yo me refería a las reformas fiscales porque Sí. son las que a veces más nos asustan. Dices Hacienda y Hacienda, la verdad es que nada más tiene un oído pero, o sea, ¿cómo te digo? Nada más tiene voz, pero no tiene oídos para escuchar al contribuyente. Entonces ya cuando te cae Hacienda, te asusta. De alguna manera, las otras leyes que tienen relación con el aspecto asistencial son un poquito menos graves, vaya, porque si aquí Claro. es la ley como viene, y tengo muchas en Michoacán al menos de que sí se han dado de topes con Hacienda con estas últimas reformas. No, claro, no, y espérate la del Código Penal, la del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, el tema de la responsabilidad de las personas morales, donde entran fundaciones, asociaciones civiles, sociedades civiles, etcétera, etcétera, que pueden llegar a extinguir, ¿no? A extinguir y hay más figuras. Persona moral. Ajá, una persona moral, y hay más figuras, por ejemplo, hay una figura que se denomina que han creado, bueno, ha desarrollado en los tribunales, la figura del rompimiento del velo corporativo. Mucha gente cree que por crear una fundación, por crear una asociación civil, por crear una empresa, una sociedad anónima, sociedad responsable limitada, pues ya está protegido hasta el monto de sus aportaciones y ya no le va a pasar nada a su patrimonio personal. Al contrario, hay una figura que se denomina el rompimiento del velo corporativo, hay un velo que te protege, que es la empresa o la persona moral, pero cuando hay abusos, se puede romper ese velo que te protege a ti como accionista, como asociado, como socio, como patrono de una fundación, y cuando hay ese abuso, se puede romper esa protección y entrar en contra de los bienes de los administradores, de los patronos, de los directores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí debe haber un análisis especial por el tipo a efecto de no desalentar esas actividades tan loables que hacen pues las asociaciones, las fundaciones. No niego que pueda llegar a haber abusos, pero pues también creo que se debería tomar en cuenta pues todo lo que hacen todos los días ellos, ¿no? Así es. Y que lejos de venir a decirles gracias por lo que haces, todavía les aplican eso y más. Pues muchísimas gracias. No, te mando un abrazote. Igualmente, de parte de las instituciones de Michoacán, muchas gracias. Ojalá, pienso que la grabaste porque ahorita sí la grabamos y se las vamos a transmitir. Me encantaría que si no la pases para que claro las instituciones de Michoacán las vean en el momento que tengan su tiempo. Claro y que al sí. personal de la Junta que también entró, muchísimas gracias. No. De la Junta de Michoacán. Si no hay alguna otra pregunta, algún comentario. Por aquí te están dando gracias, Pedro Sansores y la Fundación Tamares. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Se va a grabar para los que no, es un horario complicado. Vamos a tratar de ajustarlo para coordinarnos, para ver cuál es el horario que más nos acomoda a todos, ¿no? Sí, porque lo que aprendemos contigo es muy práctico para lo que vivimos a diario. Las asesorías que nos das nos abren mucho el panorama de ayudar a las instituciones. No, al contrario, estamos a la orden. Si ya no hay algún tema adicional, en breve lo vamos a mandar el video a la CONAJAP, lo mandamos a las instituciones de Puebla, al chat de las instituciones de Puebla, y ya les aviso, ya estamos por tener también un webinar, ya vamos a traer a gente diferente que nos pueda también
que nos pueda también en Puebla, que nos pueda abrir panoramas diferentes a los locales de la Junta. Ya estamos platicando con una alta autoridad de la Secretaría de Educación Pública para que nos explique también y nos pueda ilustrar, no sé, respecto a fundaciones, asociaciones que se dedican a la educación, y así vamos a ir buscando autoridades sector por sector, ¿no? Ay, qué padre. Entonces sí, ya me comuniqué con una una persona de alto rango de educación, y en breve vamos a hacer un webinar para las fundaciones de Puebla, pero pues están totalmente invitados, ¿no? También para todas las instituciones del país que lo pudiéramos difundir, porque son temas muy importantes, o sea, son autoridades de alto nivel que pues nos pueden dar panoramas que a lo mejor nosotros ni sabíamos, ¿no? Entonces, que les pueden servir, y así vamos a buscar de salud, educación, menores, etcétera, etcétera. Ya estamos trabajando en eso. Te felicito, qué bueno que veas con tanta responsabilidad este tema. Pues gracias a todos. Les mando un abrazo a todos los que nos pudieron acompañar, y seguimos a sus órdenes en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Hasta luego. Hasta luego.